Móntate en la onda de las finanzas, del emprendimiento, de las ideas. En fin, no te bajes de la onda empresarial. Bajo la conducción de José Miguel Monagas y con la participación de la Cámara de Industria y Comercio del Estado Mérida. Onda Empresarial, Mérida, en la onda del emprendimiento. Apreciados amigos, reciban cordiales saludos de todos quienes hacemos posible que Onda Empresarial Mérida en la onda del emprendimiento llegue a todas y todos ustedes a través de Onda 105.3 en la superestación y www.paladaresmundo.com. Hoy vamos a hacer un programa porque hace pocos días pues se dio en los espacios de la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida el foro Propiedad, Productividad y Tributación en Venezuela. Así que nuestro programa versará hoy sobre este tema, propiedad, productividad y tributación en Venezuela. Vamos a acompañarlos en la siguiente hora. En el control técnico en los estudios María José Contreras, en la grabación y edición de este espacio Jorman Ramírez, en el montaje Eslián Balbuena, y quien tiene el placer para hablar con todas y todos ustedes, José Miguel Monagas, certificado 42.944 de la Universidad Central de Venezuela y 16.363 del Colegio Nacional de Periodistas. Bien, apreciadas amigas, amigos todos, hoy vamos a conversar con los profesionales. Andrea Rondón, ella es doctora en Derecho, coordinadora del Comité de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad. Asimismo, con el doctor Lenín Guerra, economista, egresado de la Ilustre Universidad de los Andes, y el doctor Leonardo Palacios, ex parlamentario y actualmente presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Así que nuestro espacio pues es por demás interesante, porque debemos acotar que últimamente todas las reformas realizadas a las leyes en materia económica y en particular aquellas vinculadas a la recaudación de impuestos, como la reforma a la ley de impuestos sobre la renta, tienen como único objetivo aumentar la recaudación como una forma de atenuar el impacto de la caída en los precios petroleros. Y esto redunda, por supuesto, en un desorden fiscal y monetario que ha desembocado en una mayor carga tributaria, y actualmente pues tenemos un modelo con énfasis en la renta. Pero vamos a dejar que los apreciados expositores de este foro sobre propiedad, productividad y tributación en Venezuela pues conversen para todas y todos ustedes a través de Onda 105.3, la superestación, y www.paladaresmundo.com. Continuando con el programa de la Cámara de Comercio, queremos conversar con los ponentes que estuvimos en días recientes en las instalaciones de la Cámara, donde se llevó a cabo el foro Propiedad, Productividad y Tributación en Venezuela. 3 temas que vienen al tapete a raíz de todas las situaciones que estamos viviendo, donde particularmente consideramos que la propiedad está en alto riesgo, la productividad en una decadencia grave y la tributación cada vez más costosa, por decirlo menos, para el empresariado en general y para el público en general. Quiero presentarles al politólogo Lenín Guerra, quien nos estuvo conversando en el foro de la temática y la problemática en general política del país. ¿Qué expectativas tenemos a corto plazo los venezolanos, doctor? El gobierno no diera señales de querer modificar ni las políticas fiscales, ni las políticas monetarias, ni el sistema tributario. Nos enfrentamos a un escenario que no quisiera ser negativo, pero realmente hay que manifestarlo. Un escenario que no se vislumbra para nada alentador, porque se empeña en mantener esquemas que el año pasado
y durante 15 años el resultado catastrófico, no quiere modificar el control de cambio, no quiere tomar las medidas adecuadas para abatir la inflación, sigue manteniendo esquemas impositivos que expolian a la clase trabajadora, que expolian a la clase empresarial, y en un esquema represivo en general con la clase política. Entonces realmente a corto plazo no hay buenas perspectivas este año para Venezuela si no hay las señales adecuadas por parte de rectificación de este gobierno. Bien, quiero presentarles también a la doctora Andrea Rondón, coordinadora del Comité de Derechos de Propiedad de CEDICE. CEDICE es la organización para la divulgación, el Consejo para la Divulgación del Conocimiento Económico, del cual de alguna u otra manera tenemos vinculación en la Cámara de Comercio, y aprovecho un poco para hacer del conocimiento público. Tenemos a disposición publicaciones que están solo en la librería de CEDICE en Caracas, pero nosotros por acá tenemos también la oferta de esos libros que son bastante interesantes. Doctora Rondón, ¿cómo está en este momento la situación de la propiedad privada en Venezuela? Digamos, en los últimos índices internacionales que miden la situación de la propiedad privada en los distintos países, de 187 países, Venezuela siempre queda en los últimos lugares, en el puesto 187. Y eso se debe a que desde el año 2007 se ha detectado una política sistemática de desconocimiento de la propiedad privada, ya sea por omisión o por actuación por parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. No existe propiedad privada, no existe respeto a la propiedad privada. Y además hemos detectado formas distintas a las formas tradicionales de afectación de la propiedad privada. Uno pudiera pensar que la expropiación ha sido tergiversada, ya no es una garantía de la propiedad privada, es una sanción administrativa. Ya existen otras formas de afectación de la propiedad, no solamente la titularidad, sino también otros atributos de la propiedad, como el uso y el goce, como con medidas como la ocupación temporal, la intervención. Es decir, sigue siendo propietario en el papel, pero en los hechos no te puedes comportar como propietario con un bien. Y de hecho, con ocasión al foro que se hizo hoy, uno también se preguntaba si la forma en que están previstos los impuestos hoy en día, esa voracidad tributaria que tiene hoy en día, municipal, estatal y también nacional, son formas de afectación de la propiedad privada, y nosotros pensamos que sí, tal y como se están planteando hoy y como están previstos hoy el sistema impositivo. Eso nos lleva a nuestro tercer y último invitado de la mañana de hoy, el doctor Leonardo Palacios, conocido desde hace unos años, y quien es presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Doctor Palacios, esa aseveración que realiza la doctora Rondón, ¿hasta qué punto es cierto? Los tributos se están convirtiendo en una medida sancionatoria, ya no solo una medida contributiva, sino una medida sancionatoria y además confiscatoria de la propiedad privada en Venezuela, en las empresas. No es que exista un punto para llegar a un resultado que es verdad, sino que estamos justamente viviendo lo que es la forma de complementar toda esta planificación centralizada que es la que orienta el tipo de Estado que tiene Venezuela, que incluso no es ningún secreto que fue el programa complementario al Simón Bolívar del 2007 al 2013, que se llamó Plan de la Patria y que después se convirtió en ley nacional, donde la tributación no solamente cumple con función de recaudación, sino como forma de interdicción de la empresa privada, del emprendimiento privado, de lo que se conoce, de acuerdo a la Constitución, la iniciativa privada, que es un derecho esencial que forma una expresión, una manifestación de la libertad económica, que es la base esencial de todo derecho fundamental. La tributación es necesaria en las sociedades, la tributación es necesaria para mantener las actividades del Estado. Ahora, hay ciertas condiciones de racionalidad para que esa tributación sea legítima. En primer lugar, que exista una representación, que sea el producto de una discusión abierta, protagonizada por todos los sectores que van a ser incididos, afectados, alcanzados económicamente por los tributos, y eso no se da por cuanto se ha sacado de su escenario nacional, de
escenario natural que es la Asamblea Nacional, y se ha llevado entonces a las discusiones en los fríos pasillos de la Vicepresidencia de la República, donde ni siquiera participa la Administración Tributaria Nacional, es decir, el CENIAT. No hay discusión, no hay debate. En tercer lugar, no hay una visión entre lo que corresponde a la tributación en cuanto a finanzas públicas, es decir, generación de recursos, cobertura del gasto, sino lo que se busca es evitar justamente esa iniciativa bajo el pretexto de que la mayor rentabilidad tiene que ser percibida por el Estado para reinversión social, lo cual se traduce en no solamente en altas alícuotas impositivas, sino altos costos de cumplimiento, requisitos exorbitantes que además forman parte de una estructura de un andamiaje, que es el control que va desde la importación hasta la exportación, es decir, controles de precios, controles de costo, controles de rentabilidad, controles en la decisión de cómo, cuándo y dónde distribuir, y las decisiones de consumo por parte del ciudadano, que debería ser el benefactor de todo un aparato productivo que genere bienes y servicios. Y en cuarto lugar, esa forma de concepción del Estado, la forma de concebir y definir la tributación, hace que el derecho de propiedad se manifieste prácticamente como nulo. Es decir, no solamente es que tú realices tu actividad, sino que tú desees fomentar la actividad económica para dar la posibilidad de incrementar la renta a cada uno de los factores, a tu forma de capital organizado junto con un trabajador que aporta su trabajo, donde tú quieres mayor rentabilidad para la producción de bienes, del cual puede ser tu parte de producción de insumos propiamente dicho, lo que se conoce en general como el concepto de tierra, que son los insumos necesarios, la transformación de ese trabajo empresarial, que es justamente el valor agregado que tú le das, pero que tú quieres maximizar tu rentabilidad, y la rentabilidad que corresponde al trabajador en mayor aspiración de sueldo y salario. Cuando tú tienes el control férreo por vía de contribuciones para fiscales de la nómina, donde tienes control férreo de la rentabilidad propiamente dicha del empresario, y adicionalmente tienes una serie de controles, autorizaciones, cupos, obviamente todo el sistema se vuelve confiscatorio, la propiedad no existe, como señalaba la doctora Rondón, y obviamente se hace nulo el efecto de productividad, que fue el tema que tocó el doctor Kerner el día de hoy. De manera que la conclusión es: sí existe, y es el punto esencial de lo que señalaba la doctora Rondón, que la tributación se ha convertido en el gran cepo que ha utilizado la planificación centralizada para arremeter contra el empresario. Ahora, hay una, en mi opinión, falsa, y sería bueno ver si nos lo aclaran al público, de que la tributación es coercitiva únicamente para la empresa. Y ni hablemos de la propiedad, que ya tocaremos el tema, pero desde el punto de vista del ciudadano. Porque la tributación y el tema tributario, la presión tributaria pareciera, o incluso caemos a veces en la discusión redonda de que siempre va hacia la empresa. Pero al final el ciudadano termina pagando los platos rotos también. ¿Cómo explicarle, doctor Guerra, al ciudadano común, al ciudadano que es empleado, que no necesariamente conoce de la tributación empresarial, su situación tributaria? ¿Cómo explicarle al gran público que también corre un riesgo en esa vorágine tributaria que estamos viviendo? Sí, realmente, si algo nos enseñan los maestros, los clásicos de la economía y la política, es que el ciudadano común, el ciudadano a pie tiene mucho sentido común, ¿no? y en temas políticos y en temas económicos, sobre todo en temas económicos. Y él se da cuenta, ahorita se está dando cuenta cómo está impactando esta voracidad tributaria en su propio bolsillo. Te pongo dos ejemplos. Primero tiene que ver con las contribuciones especiales llamadas la parafiscalidad, que se refiere a estos impuestos, estos tributos, referidos a seguro social obligatorio, el fondo obligatorio de la vivienda, paro forzoso y paro usted de contar. Fíjate que a ti te pagan un sueldo como trabajador, no como empresario, como trabajador, y automáticamente te lo descuentan de la nómina. Te están descontando casi hasta el 18, en algunos casos 22% de una parafiscalidad. Pero cuando vas a hacer cuando te dice el CNA este año, mira,
tú tienes que pagar este impuesto sobre la renta sobre ingresos brutos, no te están descontando estos otros tributos. Entonces la gente dice, bueno, pero es que yo estoy pagando aquí doble, estoy pagando el impuesto sobre el impuesto sobre el impuesto, y nos encontramos el caso entonces de humildes aseadoras, humildes barrenderas del ministerio que están este año pagando hasta 2 y 3 salarios mínimos de impuestos sobre la renta. Entonces esta situación se está poniendo cada vez más difícil, muy peligrosa para el gobierno está jugando con fuego, porque las grandes revoluciones empezaron por falta de pan y por un aumento de los impuestos, y eso pasó en Inglaterra, y eso pasó en Estados Unidos con la guerra de independencia, eso pasó en Francia con la revolución francesa, eso pasó en Rusia con la revolución rusa, y ahorita la CTV hoy está convocando a todas sus filiales el día de hoy para discutir el problema de la tributación de sus trabajadores. Entonces, la gente sabe que este gobierno está haciendo todo lo posible por recabar recursos de donde no tiene, y no solo se conformó con expropiar a las empresas, con tributar a las empresas, sino ahora también quiere exacerbar el propio bolsillo de los trabajadores. Entonces, ciertamente, ya este trabajador entiende y se pone del lado del empresario. Una cosa, creo que lo único que ha hecho excelente el gobierno este año, de poner del mismo lado al trabajador y al empresario para decirle al gobierno, no, suficiente señor, ya basta de su locura, por favor, seamos serios, seamos responsables con la tributación. Las realidades que percibe el ciudadano. En días recientes fuimos testigos de la intención de la Asamblea Nacional de promulgar una ley que le otorgara la propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y a la negativa fuerte y diríamos descarada de parte del Ejecutivo Nacional. Pero ¿de qué manera puede un ciudadano que es beneficiario legítimo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, bien sea a título oneroso, es decir, que esté pagando su vivienda, o pagando la vivienda que habita, mejor dicho, y independientemente de quien no lo esté haciendo, pero que está gozando de ese beneficio? Esa persona, esa familia beneficiaria, tiene posibilidades de que más adelante los hijos hereden esa vivienda, como pasó por ejemplo con las construcciones del Banco Obrero hace ya 50, 60 años, urbanizaciones por ejemplo que acá en Mérida fueron construidas completamente con fondos de lo que en aquel momento sería el equivalente a la Gran Misión Vivienda Venezuela del día de hoy, pero con viviendas obviamente muy diferentes, de una calidad absolutamente contrastante en área, en calidad de construcción y además en calidad de propiedad. Pero ¿qué alternativa puede tener una persona, digamos, que pretenda asegurarle un futuro a sus hijos, doctora? Es de destacar esta iniciativa que tuvo la Asamblea Nacional, porque esta iniciativa que hace es regularizar una situación que está absolutamente irregular, era una situación precaria, porque con la Gran Misión Vivienda tú no eras propietario de la vivienda que se te adjudicaba, que esa es la palabra, tú no eras propietario, tú eras adjudicatario, y al ser adjudicatario tú no tenías el título, en consecuencia tampoco podías, por ejemplo, que los hijos heredaran esa vivienda, no podías luego vender esa vivienda, no podías disponer de esa vivienda, no lo podías arrendar, es decir, estaba condicionado, no podías gozar plenamente de la vivienda en el sentido de la propiedad de la vivienda, porque no tenías disposición, uso y goce, que esos son los atributos naturales de la propiedad privada. Con este proyecto sí se intenta regularizar eso, hacerte propietario y ser realmente honesto en el sentido, yo te voy a entregar un título y que se va a registrar, se va a protocolizar, porque sin protocolización o registro del título no eres propietario. Con un simple documento emitido por el ministerio no eres propietario. Eso es algo que siempre hay que decirle a la gente. Esas son otras formas de afectación de la propiedad.
no te entrego la propiedad, yo te hago adjudicatario. Yo cambio los nombres, yo utilizo la neolengua, por así decirlo, yo utilizo otros términos, yo cambio las palabras. No eres propietario, pero eres adjudicatario, y te lo venden como si fueras propietario, lo cual no es cierto. Entonces, con este proyecto se intenta justamente reivindicar la propiedad privada, no solamente de los beneficiarios de la misión, sino de aquellos que pudieron ser expropiados de bienes que estaban destinados para esta misión. La idea es verificar si fue constitucional o no el procedimiento, si se cumplió o no con el procedimiento, e indemnizarte, es decir, realmente expropiarte, de ser el caso, si llegan a un acuerdo, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente se reivindica la propiedad de los beneficiarios, sino de todos, es decir, la propiedad como institución. Doctor Palacios, la tributación es uno de los componentes de la política fiscal, entendiendo la fiscalidad como el manejo o la administración de los ingresos y de los egresos públicos. ¿Es necesario en el caso venezolano? Percibimos que sí, cómo no, el precio del petróleo puede estar en $20, hay quien dice que está en 15, hay quien dice que está en 22, hay quien dice que está en 25. En todo caso, si bien está muy por debajo de los 125 que llegó a estar, está muy por encima, y durante 17 años estuvo muy por encima de los $8 por barril que estaba hace 17 años. Y para nadie es un secreto que hace 17 años las condiciones económicas en general eran muy diferentes a las actuales. ¿Es necesario entonces que el gobierno recorte gastos para que, digamos, sus ingresos le alcancen y se arrope hasta donde le alcanza la cobija? La política fiscal tiene que ser producto en la vertiente del ingreso que concreta la política tributaria, es decir, la creación de tributos, tiene que ser producto de varios elementos. Uno, tiene que haber un reordenamiento del Estado. Ciertamente el Estado actual no es el mismo del Estado de la época del presidente Caldera, donde el barril petrolero estaba a $11 por el barril. Obviamente hay un incremento de la población, es un Estado que se ha hipertrofiado, un Estado que adicionalmente está amamantando un Estado de manera de contrabando. Digo de contrabando porque es un Estado abiertamente contrario a la Constitución, que es el Estado comunal. Entonces, obviamente tienes un Estado, un paralelismo de dos instituciones, el municipio, la comuna, la ciudad comunal, los estados, y el Poder Nacional, que cada día asume competencias que no son propias, que solapa competencias que son dentro de un esquema de descentralización que se fue consolidando de manera típica y atrofiada, por decirlo de alguna manera, donde existe un nivel intermedio de gobierno, que son los estados y los municipios, pero donde no ha existido coordinación en el ejercicio de la actividad pública, no ha existido coordinación ni armonización en la tributación. De manera que, en primer lugar, necesitas de la visión del Estado global, necesitas de un reordenamiento del Estado. En tercer lugar, necesitas coordinación en la actividad pública, la actividad financiera, en la vertiente del gasto, pero sobre todo necesitas armonizar la creación de tributos para evitar toda esta presión fiscal excesiva que deriva no solamente de los impuestos tradicionales, que es el impuesto sobre la renta del IVA, sino de un cúmulo de contribuciones parafiscales que ha llevado incluso por falta de mecanismos compensatorios, como tuvimos muchos años, que fue importante recibir toda la recaudación del IVA y luego redistribuirla a los estados y los estados a los municipios, al eliminarse el FIDES, al no crearse el Fondo de Compensación Interterritorial con los elementos importantes que se habían definido, al desconocerse la esencia y si además se desdibujó la esencia de las asignaciones económicas especiales, eso llevó a un colapso de las finanzas públicas. Pero todo eso requiere de una visión global y se requiere sobre todo de voluntad política para hacer del sistema tributario suficiente a niveles de cobertura del gasto, reducción de esa presión fiscal mediante la armonización y coordinación, y sobre todo el aceptar cuáles son las verdaderas atribuciones del Estado, qué le corresponde al Estado, y evitar ese solapamiento o evitar la asunción de responsabilidades o de competencias que deberían estar en el sector privado, como por ejemplo a nivel de educación, como por ejemplo en ciertos niveles del sistema de salud,
a nivel de la salud privada, del sector cultural, del sector deportivo e incluso científico. De manera que es una visión que requiere voluntad política y obviamente del sentido democrático de lo que es ese Estado de Derecho, que tanto se habla, pero que cada día se desdibuja y se implosiona por efecto del desconocimiento del gobierno en esa concepción de imponer un Estado comunal a trocho y mocha. Y ese Estado comunal tiene mucho que ver con el incremento del gasto público, es decir, se ha hipertrofiado el gasto también por ese lado. Sin duda. Incluso una de las situaciones más impactantes del foro lo planteó el doctor Guerra cuando, en virtud de varios análisis que presentó, para el 2030, al parecer va a ser alternativo el consumo de petróleo, al menos en las cantidades que consume el mercado mundial hoy día. Y quiero mencionar una frase que hace 2 años, cuando se celebraron los 30 años de CEDICE, estuvimos en ese evento, que pronunció José Luis Cordeiro, que dice que la edad de piedra no se acabó por falta de piedra, y la edad de hierro tampoco se terminó por falta de hierro. Doctor Guerra, ¿nos irá a sobrar petróleo en el mundo después que en los años 70 y 80 se hablaba de que no iba a alcanzar el petróleo para 200 años porque se veía un futuro energético en base a los combustibles de hidrocarburos de 200 años sin una alternativa real de cambio? Sin embargo, vemos cómo en los años recientes, alrededor de los 15 años recientes, han avanzado investigaciones, por ejemplo, en celdas de hidrógeno, en vehículos, en autos eléctricos, incluso se han probado aviones eléctricos y probablemente algunas embarcaciones marítimas eléctricas también. Es decir, hay una tendencia a la sustitución, bien por el tema ecológico, bien por el tema energético como tal. En todo caso, la humanidad anda buscando una economía de recursos en ese sentido. ¿Es cierto eso? ¿Estaremos nosotros los venezolanos en el 2030 con un horizonte de dentro de 15 años escasos, sufriendo la posibilidad de que no haya más venta de petróleo o comience una declinación real en la venta del petróleo? Es un hecho. Ya la era del petróleo terminó. Para mí la era del petróleo es como un zombie. Está muerto y no sabe que falleció. En diciembre, en la cumbre de París, en la cumbre de cambio climático, se pusieron de acuerdo todos los países del mundo para los objetivos de desarrollo sustentable, la Agenda 2030, y uno de los grandes acuerdos que se logró en esa conferencia fue precisamente avanzar hacia formas alternas de energía y reducir el consumo de hidrocarburos, porque la huella de carbono está simplemente acabando el planeta. Entonces ya esto es una cuestión de supervivencia, que las grandes potencias tomaron la decisión, van a obligar a sus empresas, van a obligar a todo su parque industrial a hacer una reconversión. China firmó el convenio, entre China y Estados Unidos se lleva el 25% del consumo mundial de petróleo. Entonces, como tú dices, no vamos a tener petróleo y no vamos a tener a quién venderlo. Lo lamentable de todo esto es que no tenemos una política post-petrolera, o por lo menos yo la desconozco, tanto del gobierno como de la oposición. Y yo creo que ya el debate de sembrar el petróleo, lamentablemente pasó el tiempo del petróleo y no sembramos. Ahora ya ese capítulo también hay que cerrarlo y ya tenemos que hablar de Venezuela post-petróleo. Vamos a ir a unos importantes anuncios y en el próximo bloque haremos un ejercicio un poco más futurista.
Bien, apreciados oyentes, pues por demás interesantísimas las exposiciones de nuestros invitados en esta mañana en Onda Empresarial, Mérida en la Onda del Emprendimiento, los ilustres profesionales del derecho y la economía, Andrea Rondón, coordinadora del Comité de Derechos de Propiedad de CEDICE, el doctor Leonardo Palacios, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, y el economista Lenín Guerra, de la ilustre Universidad de los Andes. Es bueno también acotar que al empresario en la actualidad en Venezuela no se le auspicia, no se le protege, sino se le ataca y acórrala con procedimientos y formas de intervención que espantan la posibilidad de inversión primaria o de reinversión de la productividad generadora de mayor riqueza, valor agregado nacional y fuentes de trabajo. Vamos a un paréntesis musical para el retorno, continuar hoy hablando sobre lo acontecido en el foro Propiedad, Productividad y Tributación en Venezuela. Ya venimos con más de Onda Empresarial, Mérida en la Onda del Emprendimiento. Bien, continuamos con nuestra conversación. En este segmento vamos a tratar de plantearnos unos escenarios futuros. Vamos a tratar de imaginarnos el mundo y a Venezuela en un plano que tampoco es mucho tiempo. 15 años pasan volando y creo que lo hemos vivido todos y lo sentimos todos de esa manera. Desde el punto de vista de la propiedad, como toda institución social, tiende a evolucionar. Evidentemente no vivimos la mejor de las etapas evolutivas en este momento, pero ¿cómo percibimos el futuro? ¿Cómo le podemos decir a un muchacho de 14 años que a los 30 pudiera tener su casa? ¿Cómo explicarle eso? ¿O cuál sería la manera de evolucionar de donde estamos a una situación ideal? Un cambio de paradigma completo de 180 grados y principalmente en la cultura del venezolano, porque si ha habido deterioro de la propiedad privada por parte del Estado es porque también ha habido una actitud permisiva del lado de los ciudadanos. No olvidemos que por 30 años, del 61 al 91, hubo suspensión de garantías de los derechos y libertades económicas, incluida la propiedad privada, y los principales dolientes, los propietarios, los empresarios, no reclamaron, no hubo quejas al respecto, se sintió algo muy natural. Con lo cual tenemos el reto de cambiar el paradigma, tenemos el reto de cambiar la cultura. Y digo el reto porque está inmanente en cada uno de nosotros, así nos criamos, así lo vemos. Cuando yo propongo eliminar el control de cambios, eliminar el control de precios y libre mercado, todo el mundo se sorprende. Libre mercado, y yo sí, libre mercado, nunca lo hemos tenido, pero sí, vamos a intentar algo distinto a lo que hemos intentado en los últimos años que no nos ha resultado. La propuesta es, ya que no va a haber petróleo, la propuesta es que haya un estado de propietarios, y propietarios del lado de los ciudadanos. Y es que en ese sentido hay muestras históricas de éxitos de liberación de mercados, como la Alemania de la posguerra, el famoso milagro Herert, que no es más que una ley de un solo artículo, donde un lunes amaneció todo sin control de precios y ya el martes estaban los mercados abastecidos, cuando el domingo la gente pasaba hambre. Sí, está ampliamente documentado. Yo colocaba mucho el caso de Chile porque es algo que yo lo documenté, y pasar de una economía altamente estatizada, de una economía con una fuerte presencia del Estado, se puede pasar a una economía ya con un mercado libre. Por supuesto, hay un costo político. Por supuesto va a haber efectos nocivos y por supuesto va a haber unos que sufren más que otros, pero necesariamente se tiene que pasar por eso, porque si no, la otra alternativa es peor para todos. Si no se libera, la otra alternativa es peor: escasez, inflación agravada a lo que ya estamos viendo. Y hay un factor en toda política de desarrollo de un país, de estabilidad futura de un país, que se ha pasado por alto o se le ha dado un uso inadecuado en los últimos años, que es el factor educativo. ¿Cómo formar a la gente, cómo formar a las generaciones que van, no a tomar el relevo, porque no se trata de una sustitución de una generación por otra, sino cómo formar a las generaciones de los niños que hoy tienen 10 años y que dentro de otros 10 años ya se van a incorporar o están prestos a incorporarse
al mercado activo laboral, ¿cómo prepararlos para lo que viene? ¿Cómo prepararlos para una era donde es el trabajo lo que va a generar la riqueza? Cuando llegue el momento, que va a llegar, quizás 2030, quizás 2025, como mencionaba hace un rato, el futurólogo José Luis Cordeiro hablaba de que a partir del 2017 incluso hay países que ya van a tener alternativa de comprar o no petróleo, o si lo compran es para almacenarlo estratégicamente y no más. Lo que nos lleva a una situación hasta ahora impensable, creo, para la mayoría de la gente. Pero ¿de qué va a vivir o de qué va a subsistir? ¿Cuál va a ser la fuente primaria de ingresos del Estado? Y eso es lo dramático. Se mencionaba anteriormente que pasó la época del petróleo y pasó la época de la siembra. Esa gran oportunidad que uno atribuye en la expresión a Adriani y otro a Juan Pablo Pérez Alfonso y otro más reciente por la discusión histórica que se da a Ular Pietri. Lo cierto es que es una expresión... Permíteme la cuña del paisano Alberto Adriani, claro, además de ser excelso estudioso, el primer ministro de Agricultura y Cría, creó el Ministerio de Agricultura y Cría, se dio el lujo de tener de asistentes a Arturo Ular Pietri y a Gonzalo Barrios. Ellos fueron asistentes de Alberto Adriani. Y el malogrado emeritense, gran pensador Adriani, ya incluso en 1926, anunciado lo que era el efecto de la globalización, de las economías globalizadas, muy tímidamente en 1926, y es lo que Venezuela no aprendió. Venezuela simplemente se convirtió en un país monoproductor, dependiente en extremo de la actividad petrolera, dependiente su actividad financiera de la actividad petrolera, no articuló, no definió ni ejecutó completo los ciclos y las formas anticíclicas de enfrentar los vaivenes de la actividad petrolera, y ahorita estamos sufriendo las consecuencias. Obviamente el Estado, y eso es un elemento que se viene anunciando no de ahorita, sino desde 1991, donde todos los gobiernos posteriores han sido irresponsables en no tratar de buscar, fortalecer con políticas tributarias oportunas, con definición de una gestión tributaria oportuna, con un redimensionamiento del Estado, como lo propuso el presidente Pérez en su segundo gobierno, donde se definió claramente todo lo que era la modernización del aparato del Estado, la modernización de la finanza, del aspecto comercial, de la apertura de Venezuela, la desregularización, el asentamiento de las bases importantes para la descentralización fiscal. A partir del 91, por la debacle, por el populismo, por esa actitud antihistórica de factores políticos de aquel entonces que dieron al traste con ese experimento político en el año 1992 y 93, todos hasta acá han sido absolutamente irresponsables. Obviamente el error, la irresponsabilidad más grande, el desperdicio histórico de todos estos recursos, de la oportunidad enorme que representó la transformación de Venezuela y buscar otras nuevas áreas en base a la globalización, a sus ventajas geográficas, de preparación del recurso humano, de recursos naturales, muchos no renovables, otros renovables. Fue este gobierno en los últimos 16, 17 años, yo incluso digo que antes, porque ya de la sonada de 1992 fue el responsable de que Venezuela se desviara de esa corriente histórica que había tomado de modernización y reestructuración del Estado. Obviamente aquí es donde se genera lo que fue el tema de hoy, fortalecer la propiedad, fortalecer el derecho ciudadano a la propiedad, fortalecer la tendencia a defender el derecho de propiedad del ciudadano, lograr entonces un esquema importante. Cuando digo esquema, es conducta, es educación, es normatividad, es institucionalidad, para que exista productividad, y obviamente la tributación tiene que ser un elemento esencial para que esos tres elementos puedan llevar a feliz término todo lo que es producción de bienes, servicios, la libertad de escogencia, la libertad de producción y sobre todo ese carácter de emprendedor que tiene adormecido el venezolano.
que lamentablemente en los últimos años, como señalaba Andrea, hemos dejado que efectivamente se lesionen nuestros derechos, hemos dejado que se nos allane la libertad, hemos dejado que se nos cercene la libertad económica y nos hemos hecho prácticamente unos esclavos modernos de este Estado comunal. En este estado de cosas hay aparentemente lo que yo llamo una competencia por la productividad entre la rama ejecutiva del Poder Nacional y la rama legislativa de la Asamblea Nacional. Ambos han pretendido publicar y legislar sobre la productividad. ¿Es posible legislar sobre la productividad? ¿O estaríamos hablando de algo así como que se plasme en una ley en la Asamblea o en un decreto ley el tema de la ley de la gravedad? O sea, ¿cómo explicarle al ciudadano común que aquello no necesariamente debe estar regido por una ley? Es que independientemente del contenido, que ya el contenido del proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Nacional es cuestionable, ya el que existe una ley de producción nacional no tiene ningún sentido, no se puede legislar respecto a eso, es un orden natural, eso es espontáneo. El mercado, que son personas, no son simple y llanamente bienes y servicios, entonces tú no puedes legislar sobre las elecciones de las personas, tú no puedes establecer un precio justo, el único precio justo lo determina el mercado, el oferente y el demandante, simple y llanamente, no me ajusta tu precio y yo voy y busco otras opciones. Claro, para eso tengo que tener otras opciones, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer, Estado? Inmiscuirte lo menos posible, eliminar la cantidad de obstáculos posibles para que efectivamente se genere esa productividad, no legislar sobre algo que es natural, que es espontáneo. ¿Y no será que precisamente el obstáculo es el Estado? Este Estado hipertrofiado del que nos hablaba el doctor Leonardo. Sí. Es que yo creo lo siguiente, o sea, cuando se habla de la ley de productividad, es simple y llanamente buscar a través de un instrumento debatido, discutido, con valor y efecto general de ley, desmontar todos los controles. Tú no puedes aceptar controles de costos, precios, rentabilidad, distribución, acceso a divisas, el uso de la propiedad. La ley de productividad lo que tiene que es desmontar, no flexibilizar, es lo que tiene que garantizar el que no exista más controles y que el Estado simple y llanamente actúe en lo que tiene que actuar. Y en la definición que se está haciendo en la ley de productividad es todo lo contrario, es más de lo mismo pero más suave. Bueno, muy entretenida la discusión el día de hoy, como dicen, el tiempo nos alcanzó. Queremos darle las gracias muy cordiales por el evento que se llevó a cabo y por esta oportunidad de llegar al público, a nuestros radioescuchas del programa de la Cámara de Comercio, y en nombre de la directiva de la Cámara de Comercio y de todos los afiliados de la Cámara de Comercio, pues muchísimas gracias y esta es su casa. Gracias. Placer, gracias. Bien, apreciados oyentes, pues llegando ya a poner punto final a nuestro espacio el día de hoy, conversando sobre propiedad, productividad y tributación en Venezuela con la doctora Andrea Rondón, coordinadora del Comité Directivo de Propiedades SEDICE, el doctor Leonardo Palacios, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, y el doctor Lenín Guerra, economista de la Ilustre Universidad de los Andes. Pues con esta exposición nosotros vamos a poner punto final a Onda Empresarial Mérida en la Onda del Emprendimiento, invitándolos de nuevo para una nueva audición a través de Onda 105.3 y de www.paladaresmundo.com. Nos despedimos con esta frase de Milton Friedman: una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas. Muchísimas gracias a todos por su compañía.